Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy con ustedes Alejandro Fuentes y Rodrigo Carvajal. En esta semana, pues bastante jaloneada, particularmente con todo lo sucedido dentro de esta dinámica del famoso G7, el abandono de Donald Trump de, de la reunión súbitamente después de la cena. Y pues la suspensión de las reuniones con una serie de mandatarios que, sin ser miembros del G7, fueron invitados a asistir a Alberta, Canadá, para tener el martes reuniones con el presidente Trump. Y pues resultó que, pues debido a la crisis que se dio en Medio Oriente, particularmente en el conflicto que se está dando entre Irán e Israel, pues el presidente Trump decidió abandonar la reunión e irse a refugiar a su Situational Room, a su cuarto, a su búnker bajo la oficina oval para analizar lo que estaba sucediendo. Yo aquí quiero poner en perspectiva algo. Yo, como alguien, como dirían en inglés, something smells fishy. Algo huele así apestadito aquí. ¿Por qué lo digo? Porque no es casual que el presidente Trump haya hecho eh, el día sábado, en su cumpleaños, el famoso desfile militar que causó tanta controversia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no es de los que hace como China o Rusia exhibiciones de poderío, desfile de soldados, tanquetas en las calles, aviones en los cielos de Washington. La gente se preguntaba, bueno, ¿y esto cuál es el objetivo de este show off? Y pues prácticamente esto incluso se le revirtió al presidente porque la consecuencia fue que apareciera todo este movimiento de no king, que no quieren un rey porque ya a muchos americanos, millones de americanos, más de 3 millones que desfilaron ese día, pues estaban diciendo al presidente, no queremos un rey en Estados Unidos, queremos un presidente y un presidente que sea para we the people. Bueno, pues no tardamos tanto en saber que ese show off tenía un objetivo. Finalmente, si fue el sábado, para el martes que fue el lunes que fue la reunión, pues apenas 48 horas después, el presidente Trump estaba con los 7 más importantes líderes de este G7, que solía ser G8 con Rusia, pero Rusia fue marginada hace unos años. ¿Y qué pasó? Pues ahí creó la narrativa especial para hablar de que el planeta estaba en peligro, de que se estaba acercando una conflagración, de que ya el asunto Rusia-Ucrania pasó a segundo lugar frente a estas embestidas que se dieron recíprocamente Irán a Israel, Israel a Irán, este lanzamiento de misiles, esta pues desestabilización de una región muy fuerte, una región que, digámoslo así, el motivo de esta conflagración tiene que ver con el hecho de que Irán tiene ya esta arma nuclear que está pues en un búnker ahí bajo tierra y que dicen que ya está hecho completamente y que es una amenaza en cualquier momento y el ayatollah Khomeini pues de una u otra manera se ha enfrascado ya en un tira-tira con el presidente Trump, que ahorita hablaremos de ello. Pero en lo que corresponde al G7, pues por una parte yo siento que fue mejor que no se diera esa reunión con los presidentes, incluyendo con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, porque el ambiente era áspero, era difícil, no creo yo que Trump estuviera en un buen mood para poder hacer sesiones y concesiones. Y yo también creo que Donald Trump no quiso pues empezar a abrir otros expedientes más, ya hay suficientes expedientes suficientes ollas en la estufa como para tener que abrir otro guiso. Y mejor dijo, todo lo que tenía para el martes con los líderes, no del G7, los invitados, como Lula da Silva, como, no sé, no, el ucraniano, Volodymyr Zelensky, pues dijo Trump, mejor aquí la dejamos, me voy a resolver lo que tengo que resolver. Y lo que sí hizo bien la presidenta Claudia Sheinbaum fue en arreglar un poco la situación en cuanto a que no se regresó inmediatamente a México, sino se quedó a dialogar. Para mí el más importante fue el diálogo que tuvo con el nuevo premier canadiense, ¿sí? ¿Por qué? Porque de una u otra manera México y Canadá son hermanos del mismo dolor con Estados Unidos. Recordemos que
que de una u otra manera, en esa reunión del G7, la única noticia que surgió fue el que Estados Unidos hizo ya un acuerdo con Reino Unido para bajar los aranceles al 25% en acero y en aluminio, etcétera, pero eso no operó ni para Canadá ni para México. Entonces, de una u otra manera, Canadá y México se quedaron solos allá, sin el presidente Trump, y yo sí creo que de una u otra manera, la presidenta y el primer canadiense tuvieron sus buenas discusiones y conversaciones para poder hacer frente común. Y bueno, Rodrigo, ¿qué opinas de esta situación que se dio allá en Alberta, Canadá? Pues coincido totalmente de que la cancelación de la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense Donald Trump, creo que fue positivo para México por el contexto. Venía la presidenta Claudia Sheinbaum de una reunión muy ruda, muy áspera con el vicecanciller Christopher Landó en Palacio Nacional, donde fuentes me dicen a mí que parte de esa conversación que tuvieron el presidente y el vicecanciller, pues sí se habló de los famosos objetivos políticos que están siendo investigados en Estados Unidos, a pesar de que haya negativas del gobierno mexicano y haya negativas del Departamento de Estado a este reporte de Reuters de que Marco Rubio ha exigido no una, no dos, sino tres ocasiones que se presente la extradición de políticos mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado, que sí fue un motivo de discusión. Y aquí la amenaza y la línea está muy clara, porque hasta este momento la actuación del gobierno estadounidense ha sido a través de la filtración de presuntas investigaciones, presuntos sospechosos, pero la línea es si la presidenta Claudia Sheinbaum, su secretario de Seguridad Omar García Harfuch, no se alinean a los objetivos totalmente que están persiguiendo en Washington, el siguiente paso es decir, pues vamos a revelar que no solo hay una investigación, sino que ya hay un gran jurado que pide acusaciones formales contra gobernadores y contra políticos de alto perfil del Estado mexicano. Entonces, esta cancelación súbita de Donald Trump le da tiempo a Claudia Sheinbaum de maniobra, le da tiempo de negociar y vemos ya los resultados que ya hablaremos en la siguiente sección, pero decomisos importantes de huachicol operados por el equipo de Omar García Harfuch. Pues esto se tiene que leer absolutamente como una respuesta de lo que se habló en Palacio Nacional con Christopher Landó. Y hablando del tema Irán, el tema Israel, pues hay que entender cuáles son las consecuencias para México. La consecuencia número uno, creo que hay que hablar de lo que es el papel de Estados Unidos en los conflictos del mundo, porque si bien Donald Trump y una parte de su coalición han sido reticentes a participar en conflictos armados, particularmente en Medio Oriente, se tiene que involucrar la Marina estadounidense porque la amenaza principal del régimen iraní es si nos sigue acosando Israel con bombardeos, vamos a cerrar el estrecho de Hormuz, por el cual pasa casi el 30% de todo el petróleo que se comercia globalmente, y eso en automático significa una recesión para el mundo. Los únicos que pueden evitar ese escenario pues son las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y eso te habla de hasta dónde este mundo puede sobrevivir sin la presencia de un grupo preponderante, de una potencia preponderante como lo es en este momento Estados Unidos, aunque cada vez se ve más replegada. Y segundo, pues el tema de la recesión hay que considerarlo, porque para México ese tema, si los precios del petróleo se elevan drásticamente, a pesar de los beneficios que pueda tener en el corto plazo para Pemex, la inflación y el bajo crecimiento que tenemos en este país con un entorno complicado allá afuera, pues la situación se puede abrir un nuevo frente muy difícil para la presidenta Claudia Sheinbaum en ese sentido. Pues yo, en primer lugar, el asunto de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues creo que a todos nos dio gusto ver un giro en esa política exterior del expresidente López Obrador guiada por sus traumas y por sus complejos personales y que eso le permitía decir, no, yo no salgo del país porque tengo que atender aquí mis cosas. Creo que fue una buena señal ver a la presidenta Claudia Sheinbaum eh, lidiando con otros personajes importantes de una manera muy digna, de una manera, pues creo que ella se sabe conducir, creo que eso creo que es una buena señal. En segundo lugar, el tema Trump. Creo que esa salida intempestiva que tuvo Donald Trump de esa reunión del G7
prendió las alarmas y generó esta creencia entre los analistas que así como intempestivamente sale de la reunión, también está entrando en conflictos el presidente Trump, un día sí y un día no. Es decir, no hay o no alcanzan a ver una estrategia del posicionamiento global de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está pasando de ser el policía del mundo a el bombero para ciertos personajes y están viendo cómo a veces Trump, por su misma capacidad de ser el protagonista y de tener siempre la última palabra, está siendo utilizado y no es la primera vez. A ver, creo que a los estadounidenses no les gusta que el gobierno esté siendo jalado a una guerra por haber encontrado armas de destrucción masiva, ¿sí? Como fue en el caso de Irán. Recuerda bien ese término, porque fue el asunto con Sí, Irak fallido. recordemos que la gran excusa del deep state estadounidense para que George Bush entrara a Irak y declarara la guerra es porque había estudios de inteligencia y demás que decían que había armas de destrucción masiva ocultas. Es decir, exactamente la misma excusa que está siendo utilizada. Ahora, no es la primera vez también que el presidente Trump es played o es usado por un autócrata o por una persona. Veamos a Vladimir Putin, ¿no? Por más que el presidente Trump diga que es su gran amigo y que lo entiende, hemos visto que Putin le ha dado le han metido un cuchillo por la espalda varias veces y muchos sospechan que Bibi Netanyahu está haciendo lo mismo. Totalmente. ¿Sí? Y que hay gente que está utilizando también al presidente Donald Trump. Recordemos que hubo una parte del Partido Republicano y un ala conservadora que decía que el gobierno de Irán había contratado mercenarios para asesinarlo durante la campaña. Entonces, estamos viendo y creo que las alarmas se encienden porque ven a un presidente Trump que no tiene una estrategia, sino así como sale del G7, entra un conflicto, sale de ese conflicto y entra a otro, ¿no? A ver, Alejandro, sí. A mí la parte que me preocupa mucho es que estamos quizá por primera vez en un conflicto, en la antesala de un conflicto bélico de proporciones globales y potencialmente nucleares, dirigido por tres personajes que no están en sus cabales, políticamente hablando. Y los tres están urgidos, cada uno en su territorio, de tener popularidad y sobre todo de hacerse indispensables con una guerra porque los tres están en problemas con sus propios ciudadanos. Veamos el caso de Trump. Ya se nos olvidó todo el lío de Musk, todo lo que Musk dijo de los tapes de Epstein, las fotos que han circulado por ahí, que incluso las subió Noroña por ahí. Yo creo que le van a quitar ahí su visa, si es que la tiene. Y ya nadie hablamos de eso. Todos estamos hablando ya del conflicto, ¿verdad? Netanyahu tiene meses y meses sometido a juicios para ser llevado a la cárcel, a prisión por corrupción. Pero ahora, pues, hay que estar tranquilos porque necesitamos a Netanyahu porque la amenaza ya fue real y ya nos estuvieron lanzando misiles desde Irán y nosotros desde aquí hasta, desde Israel hasta Irán. Entonces, ahí el hambre y la ansiedad se juntan y pues el ayatollah Jomenay no es otra cosa que pues una persona que quiere su lugar también en el concierto de los países árabes, donde dice, oye, qué bueno que está Arabia Saudita, etcétera, pero yo voy a vengar lo que ahorita tú decías, Alejandro, esta etapa fallida de lo que pasó con Irak. Entonces, esta situación de combinar el desfile militar en Washington, 48 horas después el G7, 24 horas de iniciado el G7 o 12 horas de iniciado el G7, me voy, y aplicó la estrategia de Fox, comes y te vas, comió, cenó y se fue. Claro. Y todos se quedaron ahí con el Jesús en la boca. Y lo más preocupante, para darle la palabra ya a Rodrigo, el nivel que está ocurriendo de amenazas entre Trump y el Ayatollah, porque han estado diciendo, Trump dice, no he decidido todavía si vamos a entrar en esto o no. A ver, perdóname, la decisión de entrar o no a un conflicto bélico no pasa únicamente por el presidente. Es muy importante, por supuesto, pero pasa por el Congreso, a norteamericano también, ¿verdad? Por supuesto que el Deep State quisiera que haya conflicto, pues eso
se reactiva la economía con la creación de tanto equipo bélico. Y dos, la respuesta del ayatolá Jomenay, ¿qué te dice el ayatolá? No se atrevan porque van a haber cosas que no les van a gustar. Entonces, esta escalada verbal tiene hoy preocupado al planeta. Claro. Claro. Rodrigo, ¿vas a comentar Sí, algo? claro. A ver, el grado de intervención de Estados Unidos en este conflicto se va a definir en función de la disputa de las dos grandes coaliciones que hoy quieren abarcar el Consejo de Seguridad Nacional de Donald Trump. Por un lado, el viejo grupo de halcones que entienden que Estados Unidos tiene que tener un papel preponderante a nivel global y que Medio Oriente es estratégico por lo que comentamos. El Estrecho de Hormuz tiene que asegurarse como un lugar donde tiene que pasar libremente el petróleo para la seguridad energética de todo el mundo. El otro bloque, que es el bloque nuevo, el bloque que viene empujando la nueva derecha, pues este bloque que dice ya no queremos repetir los errores de Afganistán, no queremos repetir los errores de Irak, porque nuestra prioridad está en el hemisferio occidental. Hemisferio occidental, entiéndase México. Los rivales número uno de Estados Unidos, la amenaza número uno, no son los Quds de Soleimani, no son los Houthis de Yemen, no es ni siquiera Hamas en Gaza. Los rivales número uno son el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Y hay una operación ya dentro del Deep State norteamericano para desmantelar al cártel de Sinaloa que lo estamos viendo en tiempo real, como todos los liderazgos paramilitares cercanos a Iván Archibaldo Guzmán, que es el gran heredero de esta estructura, pues han sido prácticamente inhabilitados. Como las redes políticas que manejaba Ismael El Mayo Zambada también están siendo exhibidas y desmanteladas. ¿Y cómo? Se ha formado un nuevo cerco en contra del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, quien, por cierto, gran parte de su familia ya ha sido procesada en Estados Unidos. Entonces, esta disputa dentro del Deep State norteamericano entre los viejos halcones y los nuevos halcones va a definir también en gran medida lo que sucede aquí en México. A ver, pero ese punto, Rodrigo, es el que me preocupa a mí porque si a Trump se le aparece la urgencia de tener que dedicarle todo el tiempo al conflicto Israel-Irán, va a distraerse y va a diferir los tiempos de la solución de México, porque no puede el chef político de Estados Unidos, que es el presidente, traer dos guisos al mismo tiempo, por decir dos, que no son como media docena, pero estos dos importantes que tú comentas. Yo creo que podría perjudicar a México en el sentido de decir, ¿sabes qué? Hold the horses en el caso de México, detén los caballitos, vamos a diferir un mes o dos lo que íbamos a hacer en México entre julio y noviembre, porque tenemos que atender el asunto de Irán-Israel. Alejandro, conclusión. Sí, Ramón, yo coincido contigo en este tema de que en el mundo hoy estamos viviendo guerras de autócratas y personajes totalmente guiados por sus ambiciones políticas y cómo Estados Unidos está perdiendo ese brillo que alguna vez tuvo. Es decir, la última intervención que tuvo Estados Unidos en una guerra global que fue exitosa y que fue vista como un actor, como ese policía que decía ser Estados Unidos, pues es cuando Churchill le pidió ayuda para terminar con un autócrata o el principal autócrata que era Hitler, ¿no? A partir de ahí, guerra en la que ha entrado Estados Unidos y que ha sido llamado y arrastrado, dígase Vietnam, dígase Afganistán, dígase Irak, diga Ucrania, dígase Corea, han sido todas un fracaso, ¿sí? Entonces, a mí me preocupa mucho que este mundo esté soportado por a veces mentes tan pequeñas, tan secuestradas por sus propias ambiciones personales. Y eso, pues, híjole, cada vez que volteo y veo las noticias y veo los misiles explotando arriba de Tel Aviv, siendo interceptados por ese domo, dices, ¿en qué mundo estamos viviendo? Y sobre todo, como bien dice Ramón, cómo una persona como Trump, que cambió de estar buscando la salida diplomática con Irán históricamente, porque Trump había dicho, yo me puedo pelear con todos menos con Irán, quiero siempre buscar una salida diplomática y estuvo
a través, como dicen los griegos, de back channels, a través de Oman, a través de... Es decir, el juego en el Medio Oriente era algo que Trump, Biden, Obama lo habían manejado con mucha sensibilidad política y hoy estamos viendo que está siendo totalmente provocado por autócratas y personajes que no están bien. Y lo que estamos viendo primero en 2022 con la agresión de Rusia a Ucrania, ahora con la ofensiva de Israel contra Irán, es que simplemente estamos entrando a una nueva etapa del concierto global, donde ya Estados Unidos no es el único jugador, sino que estamos en un mundo, le llaman los geopolíticos, multipolar, Claro. un mundo donde las grandes potencias se preocupan por sus áreas de influencia y donde el conflicto eleva en gran parte la probabilidad. Eso es lo que estamos viendo. Y eso también para México, pues nos coloca en un nuevo escenario porque somos el área de influencia inmediata de Estados Unidos. Y como bien dice Ramón, puede estar distraído Washington y su Deep State si se meten de lleno a este conflicto en Medio Oriente, pero por lo pronto, por cómo van caminando las cosas hasta este momento, México sigue siendo una prioridad importante. Sí, pero claro, en el momento en que inicie una conflagración que puede llegar a tener visos de conflicto nuclear global, pasamos a no al segundo, el tercero, cuarto, quinto término, qué fentanilo, qué migración, qué nada. Van a necesitar soldados y se van a agarrar hasta los migrantes, no los van a deportar, les van a poner un uniforme y los van a mandar a la guerra. Pero bueno, yo lo que quiero decir aquí es cerrar con dos cuestiones. Uno, pues que este impasse que se ha dado, ojalá que lo aproveche bien aprovechado la presidenta Claudia Sheinbaum para poder realinear sus fichas. Esperemos que haya regresado de Alberta, Canadá, con nuevas disposiciones respecto a lo que piensan los políticos canadienses. Y dos, preocupadísimo bastante desde el momento en que Donald Trump pues está diciendo no admito un cese al fuego. O es rendición total o nada. Y que la Ayatollah Khomeini lo que esté diciendo abiertamente sea yo hincarme ante el poderoso jamás. Entonces estamos en posiciones ni siquiera 1 metro, 2 metros de acercamiento, no digas centímetros, 2 metros, no hay. Kilómetros y kilómetros. Violentos ambos, como ya lo dijimos los tres ahorita aquí, son tres autócratas en donde descansa hoy el futuro de este planeta.